Paola, mi nuera, acababa de romper el regalo que yo había llevado a su boda, y sus palabras resonaron por todo el salón con una crueldad que me heló la sangre. «Dios mío. Esta vieja pobre solo me dio 3.000», gritó, levantando los pedazos del sobre blanco que yo había preparado con tanto cuidado. Los billetes cayeron al suelo como hojas muertas, y las risas comenzaron a brotar de las mesas cercanas. Risas bajas al principio, ahogadas detrás de las manos enjolladas y las copas de champán, pero risas al fin. Risas que me atravesaron el pecho como agujas calientes. Me quedé paralizada en mi silla, sintiendo como el calor subía por mi cuello hasta llenar mis mejillas de un rojo profundo de vergüenza. 200 personas me miraban. 200 personas vestidas con sus trajes elegantes, sus vestidos de seda, sus zapatos que probablemente costaban más que 3 meses de mi pensión. Y todas me veían como lo que Paola acababa de decir que era, una vieja pobre. Pablo, mi hijo, mi único hijo, estaba sentado junto a ella en la mesa principal. Esperé que dijera algo. Esperé que se levantara y defendiera a su madre. Esperé que recordara quien lo crió sola después de que su padre muriera cuando él apenas tenía 5 años. Pero Pablo solo bajó la mirada hacia su plato, como si las flores del centro de mesa fueran lo más interesante del mundo. Como si su madre no estuviera siendo destrozada públicamente a apenas 3 metros de distancia. Paola seguía de pie, sosteniendo los restos del sobre como si fueran basura. Su vestido de novia brillaba bajo las luces del salón, un vestido que costó $15.000, según me había comentado mi hijo con orgullo semanas atrás. $15.000 en un vestido que usaría una sola vez, mientras que yo llevaba el mismo vestido gris que había usado en el bautizo de mi nieto hace 3 años. El único vestido decente que tenía en mi armario. «Mamá realmente no entiende cómo funcionan las cosas», dijo Paola, dirigiéndose ahora a las mesas cercanas con una sonrisa que intentaba parecer comprensiva, pero que solo mostraba desdén. «Pobrecita, viene de otra generación. No sabe que en bodas como esta, los regalos deben ser, bueno, apropiados». Más risas. Esta vez más fuertes, más abiertas. Algunas personas ya ni siquiera se molestaban en disimular. Vi como una señora rubia en la mesa de los compañeros de trabajo de Pablo le susurraba algo a su esposo, y ambos me miraron con esa expresión que conozco tan bien. Esa mirada de lástima mezclada con alivio, como pensando qué bueno que mi familia no es así. Emilia, mi amiga, estaba sentada en una mesa al fondo. La vi levantarse a medias, como queriendo venir hacia mí, pero le hice una señal discreta con la mano para que se quedara donde estaba. No quería hacer esto más incómodo de lo que ya era. No quería que mi humillación arrastrara también a la única persona que había estado conmigo en los momentos más difíciles. $3.000, repitió Paola, esta vez con una risa que sonaba casi histérica. Cuando el promedio de los regalos que hemos recibido hoy está en 10.000. Mínimo. Hizo una pausa dramática, mirando alrededor del salón como esperando aprobación. Pero bueno, es lo que hay cuando tu suegra vive en ese barrio. La palabra barrio la dijo con tanto desprecio que podría haber escupido en el suelo y habría sido menos ofensivo. Ese barrio donde la crié, Pablo. Ese barrio donde trabajé doble turno como costurera para que tuvieras uniformes limpios en la escuela. Ese barrio donde los vecinos nos ayudaban cuando no teníamos para comer a fin de mes, donde aprendiste a jugar fútbol en calles sin asfalto, donde celebramos cada uno de tus cumpleaños con torta casera porque no podíamos pagar un salón de fiestas. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. No era solo el orgullo. No era solo la vergüenza. Era algo más profundo, algo que había estado sosteniéndome durante todos estos años de sacrificio, de soledad, de noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo las cosas bien como madre soltera. Era la esperanza de que todo había valido la pena. La esperanza de que mi hijo, algún día, miraría atrás y entendería todo lo que hice por él. Pero Pablo seguía sin levantar la vista de su plato. Los meseros se habían detenido en sus tareas, sosteniendo bandejas de canapés en el aire, sin saber si debían seguir sirviendo o esperar a que este momento incómodo pasara. La música de fondo había sido bajada por el DJ, quien probablemente pensaba que alguien iba a dar un discurso. Y técnicamente, alguien lo estaba haciendo. Mi nuera estaba dando un discurso sobre lo inadecuada que era su suegra. «Miren», continuó Paola, y ahora su voz tomó un tono que pretendía ser dulce pero que resumaba veneno. «Yo entiendo que Amelia hizo su mejor esfuerzo. Realmente lo entiendo». Me señaló con la mano que sostenía los restos del sobre.
Pero Pablo y yo tenemos un cierto nivel. Y francamente, esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa palabra rebotó en mi cabeza como una pelota. Vergonzoso era llegar a una boda con un regalo que salió de tu corazón y de tu esfuerzo. Vergonzoso era humillar a una mujer de 62 años delante de toda su familia y amigos. Vergonzoso era convertir un momento que debería ser de alegría en un espectáculo de crueldad. Miré a mi alrededor, buscando aunque fuera un rostro amigable, alguien que pareciera incómodo con lo que estaba pasando. Algunos invitados evitaban mi mirada, estudiando sus servilletas como si fueran documentos legales importantes. Otros me miraban con curiosidad morbosa, probablemente pensando en cómo contarían esta historia después en sus casas. No van a creer lo que pasó en la boda de Pablo Fagundes. Teodoro, mi vecino, estaba sentado cerca de Emilia. Lo había invitado porque Pablo insistió en que llenáramos la cuota de invitados de mi lado, ya que la familia de Paola era enorme y la mía prácticamente inexistente. Teodoro me miró con esos ojos cafés llenos de tristeza, y vi cómo apretaba los puños sobre la mesa. Él sabía. Él era de los pocos que sabían realmente quién era yo, de dónde venía, cuánto había luchado. Paola finalmente dejó caer los restos del sobre en el suelo, como si ni siquiera merecieran estar sobre la mesa principal. Los billetes quedaron esparcidos sobre el piso de mármol del salón, y nadie se movió para recogerlos. $3,000 tirados en el suelo como si fueran papeles sin valor. Y entonces, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio repentino, como un rayo que cae del cielo. Fue más bien como cuando el agua finalmente rompe un dique después de presionar durante años. Sentí como toda la tristeza, toda la humillación, toda la decepción que había estado acumulando en mi pecho durante meses se transformaba en algo diferente. En algo frío y claro como el cristal. Me levanté de mi silla. El movimiento fue tan lento y deliberado que algunas personas lo notaron de inmediato. Las conversaciones susurradas comenzaron a apagarse. Caminé hacia la mesa principal con pasos firmes, a pesar de que mis rodillas temblaban y mis zapatos viejos hacían un sonido extraño contra el piso elegante del salón. «Amelia, por favor no hagas una escena», murmuró Pablo cuando me acerqué, finalmente mirándome a los ojos. Pero en su mirada no vi preocupación por mí. Vi miedo de que su madre, la vieja pobre del barrio, arruinara su boda perfecta aún más de lo que ya la había arruinado con su regalo miserable. No le respondí. Seguí caminando hasta donde estaba el DJ, quien me miraba con los ojos muy abiertos, probablemente preguntándose qué demonios estaba pasando en esta boda que parecía sacada de una película de drama. «Discúlpeme», le dije con voz tranquila. «¿Podría prestarme el micrófono un momento?» El muchacho me miró, luego miró a Pablo, luego de vuelta a mí. Debe haber visto algo en mis ojos porque me extendió el micrófono sin hacer preguntas. El cable se desenroscó mientras lo tomaba en mis manos. El salón completo estaba en silencio ahora. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el roce de mi vestido gris contra mis piernas, el latido acelerado de mi corazón. Sostuve el micrófono entre mis manos temblorosas y miré a todos esos rostros que me observaban con curiosidad, con burla, con incomodidad. 200 personas esperando ver qué haría la vieja pobre que acababa de ser humillada por su propia nuera. Probablemente esperaban que me disculpara, que saliera corriendo del salón con la cabeza agacha, que desapareciera para no arruinar más la fiesta. Pero yo tenía algo que decir. Y después de 62 años de mantener la boca cerrada, de aguantar en silencio, de tragarme las palabras para no causar problemas, finalmente iba a hablar. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó extrañamente firme a través de los altavoces. Sé que no estaba planeado que yo dijera unas palabras hoy, pero creo que es importante que todos ustedes sepan algo. Especialmente mi hijo y su flamante esposa. Vi cómo Paola abría la boca para protestar, pero Pablo le puso una mano en el brazo. Él me conocía lo suficiente para saber que cuando yo decidía hablar, no había forma de detenerme. «Quiero contarles una historia», continué, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. Una historia sobre una mujer joven de 23 años que quedó viuda con un niño de 5 años en brazos. Una mujer que no tenía educación universitaria, que no tenía familia que la apoyara, que no tenía más que sus 2 manos y la determinación de sacar adelante a su hijo. Algunos invitados se removieron incómodos en sus asientos. Emilia tenía lágrimas en los ojos. Teodoro asintió levemente, animándome a seguir. «Esa mujer era yo», dije, y mi voz se quebró apenas un poco.
Cuando el padre de Pablo murió en un accidente de construcción, me quedé con una pensión miserable de $300 al mes y una renta que pagar. Los parientes de mi esposo desaparecieron como fantasmas. Mis propios padres ya habían muerto. Estaba completamente sola con un niño que alimentar. Miré directamente a Pablo. Él había bajado la vista nuevamente, pero yo necesitaba que me escuchara. Necesitaba que recordara. Conseguí trabajo como costurera en un taller del centro. Me pagaban por pieza, no por hora. Eso significaba que mientras más rápido cosiera, más ganaba. Así que cosía hasta que mis dedos sangraban. Literalmente. Levanté mis manos, mostrando las cicatrices viejas que marcaban mis nudillos. Estas manos cosieron uniformes escolares, vestidos de fiesta, cortinas, manteles. Lo que fuera que me dieran. Trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. El silencio en el salón era absoluto ahora. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de copas o el roce de servilletas. Pablo iba a una escuela pública a 3 cuadras de nuestra casa. Una casa que no era nuestra, por cierto. Rentábamos 2 habitaciones en la parte de atrás de la casa de la señora Marta, que nos cobraba $250 al mes. Con los $50 que me quedaban de la pensión y lo que ganaba cosiendo, teníamos que comer, pagar servicios, comprar ropa, útiles escolares, todo. Vi como algunas de las mujeres mayores en el salón asentían con comprensión. Ellas sabían. Ellas entendían lo que significaba estirar cada centavo hasta que no daba más. Pero yo quería que Pablo tuviera una vida mejor. Quería que estudiara, que fuera a la universidad, que no terminara como yo, dependiendo de un trabajo que destrozaba mi cuerpo poquito a poco. Hice una pausa, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Así que además del trabajo en el taller, empecé a coser en casa por las noches. Después de que Pablo se dormía, yo sacaba mi máquina vieja y cosía hasta las 2 o 3 de la madrugada. Paola me miraba ahora con una expresión que no podía descifrar. Quizás era incomodidad. Quizás era rabia porque estaba arruinando su momento perfecto. No me importaba. Los sábados por la tarde, cuando no tenía trabajo en el taller, Pablo y yo íbamos al mercado. Comprábamos las verduras que estaban más baratas, la carne que estaba en oferta, el arroz y los frijoles al mayoreo. Aprendí a hacer magia con 4 ingredientes. Aprendí a preparar 20 comidas diferentes con lo mismo. Una risa amarga escapó de mis labios. Pablo nunca se dio cuenta de que comíamos lo mismo toda la semana porque yo lo preparaba de formas diferentes. Mi hijo tenía ahora las manos sobre su rostro. No sé si era vergüenza o si finalmente estaba recordando. Cuando Pablo cumplió 10 años, me dijo que quería aprender inglés. Que en la escuela habían dicho que los niños que sabían inglés tenían mejores oportunidades. Investigué cuánto costaban las clases. $200 al mes. Sacudí la cabeza. No teníamos $200 extra. Pero conseguí un libro usado de inglés en un mercado de pulgas por $3, y todas las noches, después de coser, yo estudiaba ese libro. Aprendía las lecciones para poder enseñárselas a Pablo al día siguiente. Teodoro sonreía ahora, con esa sonrisa triste de quien conoce el final de la historia. Yo nunca aprendí inglés realmente. Mi pronunciación era terrible. Pero Pablo sí aprendió. Lo suficiente para que en la secundaria lo pusieran en clases avanzadas. Lo suficiente para que en la preparatoria ganara una beca parcial por su nivel de idiomas. Mi voz se llenó de un orgullo que no podía esconder. Esa beca cubría el 50% de la colegiatura. El otro 50% lo pagué yo, centavo a centavo, con turnos extra en el taller y arreglos de ropa que hacía los domingos. Miré alrededor del salón, a todas esas personas con sus ropas caras y sus vidas cómodas. Durante 6 años, mientras Pablo estuvo en la preparatoria y luego en la universidad, yo trabajé 18 horas al día. 18 horas, 7 días a la semana. No había vacaciones. No había descansos. No había días libres. Sentí como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos, pero no las dejé caer. Había días en que estaba tan cansada que me quedaba dormida sobre la máquina de coser. Despertaba con la cara marcada por las piezas de tela. Pablo finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Pero no me importaba, continué. Porque cada vez que veía a Pablo con sus libros,
estudiando en nuestra mesita desvencijada, cada vez que traía buenas calificaciones, cada vez que me contaba sobre sus clases, yo sabía que todo valía la pena. Sabía que estaba construyendo un futuro para él. Un futuro mejor que el mío. Paola se había cruzado de brazos, con el rostro duro como piedra. Pero algunos de sus familiares, sentados en las mesas cercanas, ya no se veían tan cómodos. Cuando Pablo se graduó de la universidad como abogado, fue el día más feliz de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y su birrete, sabiendo que lo había logrado, que había roto el ciclo de pobreza, que tendría oportunidades que yo nunca tuve. Una lágrima finalmente rodó por mi mejilla. Gasté mis últimos ahorros en comprarle un traje para sus entrevistas de trabajo. Un traje de $500 que significó 2 meses sin comprar carne para mí. Pero no me importó. Porque mi hijo lo necesitaba. El mesero más joven, un muchacho de no más de 20 años, se había quedado completamente inmóvil, con los ojos brillantes. Probablemente tenía una madre como yo en casa. Pablo consiguió trabajo en un bufete importante. Empezó a ganar bien. Y yo finalmente pude jubilarme del taller. Mis manos ya no daban más. Tengo artritis en todos los dedos por 40 años de coser sin parar. Mostré mis manos deformadas, los nudillos hinchados, los dedos que ya no se enderezaban completamente. Mi pensión es de $400 al mes ahora. $400 con los que pago renta, comida, medicinas, todo. Hice una pausa, dejando que esa cifra se asentara en la mente de todos. $400. Menos de lo que probablemente costaba el arreglo floral de una sola mesa en esta boda. Hace un año, Pablo vino a visitarme. No venía seguido, estaba muy ocupado con su trabajo, con su nueva novia, con su nueva vida. Pero ese día vino, y me dijo que se iba a casar. Me presentó a Paola. Miré a mi nuera, que ahora evitaba mi mirada. Y me pidió que por favor me esforzara en verme presentable para la boda. Que su novia venía de una familia importante y que sería vergonzoso si yo aparecía con mi ropa vieja. Escuché algunos murmullos en el salón. La incomodidad era palpable ahora. Me dio $200 para que me comprara un vestido. $200 que él pensaba que eran suficientes para transformar a su madre pobre en algo presentable para sus nuevos suegros. Toqué la tela de mi vestido gris. Este vestido costó $50 en una tienda de segunda mano. Los otros 150 los guardé, porque sabía que iba a necesitar dinero para el regalo de bodas. Durante los meses siguientes, Pablo empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que finalmente estaba recordando que tenía una madre, que quizás el matrimonio lo había hecho madurar y valorar a su familia. Solté una risa seca. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué tonta! Paola se movió inquieta en su silla. Pablo mantenía la vista fija en la mesa. Cada visita venía con pedidos. Necesitaban que los ayudara con esto, con aquello. Nunca dinero directamente, no. Eran cosas pequeñas. Conté con los dedos. Que si podía ayudar a pagar el depósito del salón de la boda. Que si podía contribuir con algo para la luna de miel. Que si podía dar una lista de regalos que quisiera hacer del registro de novios. El padre de Paola, un hombre corpulento con bigote que estaba sentado en la mesa principal, frunció el ceño. Obviamente no sabía nada de esto. Cada vez que Pablo venía, yo le daba lo que podía. $100 aquí, 200 allá. Dinero que salía de mi pensión miserable, dinero que significaba que yo comería solo pan y té durante semanas. Mi voz se endureció. Pero era mi hijo. Y una madre hace lo que sea por su hijo, ¿verdad? Miré directamente a algunas de las madres en el salón. Ellas entendían. Ellas sabían. Pero luego las visitas cambiaron. Pablo empezó a venir con Paola. Y las conversaciones tomaron un giro diferente. Respiré profundo. Empezaron a hacerme preguntas. Preguntas sobre mi casa. Teodoro cerró los ojos. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. Verán, hace 20 años, después de años de rentar, finalmente pude comprar una casita. No es gran cosa. Es pequeña, en un barrio humilde, con apenas 2 habitaciones y un baño. Pero es mía. Pagada en su totalidad después de 20 años de sacrificio. Sentí el orgullo hinchar mi pecho.
Esa casa es lo único que tengo en este mundo. Mi único patrimonio. Mi única seguridad. Pablo había palidecido. Sabía exactamente hacia dónde iba esta historia. Hace 6 meses, Pablo y Paola vinieron a cenar. Paola miró mi casa con esa expresión que tiene ahora, esa expresión de disgusto, como si estar en mi hogar la contaminara. Mi voz goteaba sarcasmo. Después de la cena, mientras tomábamos café, Pablo sacó el tema. Dijo que estaban preocupados por mí, que vivir sola a mi edad era peligroso, que el barrio no era seguro, que debería considerar mudarme a un lugar más apropiado. Emilia negó con la cabeza, furiosa. Ella había estado allí ese día, escondida en la cocina cuando escuchó la conversación. Le dije que estaba bien, que conocía a todos mis vecinos, que me sentía segura. Pero Paola insistió. Dijo que había asilos muy bonitos, lugares donde estaría cuidada, donde no tendría que preocuparme por nada. Hice una pausa. Y que, por supuesto, tendría que vender mi casa para pagar esos lugares tan bonitos. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas se empezaban a entender. Les dije que no, que mi casa era mi hogar y que planeaba morir en ella. Pablo se enojó. Dijo que estaba siendo terca, que no pensaba en mi seguridad, que él solo quería lo mejor para mí. Mi voz se quebró. Discutimos. Por primera vez en su vida, le dije que no a mi hijo. Y dejó de visitarme por 2 meses completos. Vi cómo el padre de Paola le susurraba algo a su esposa, con el ceño fruncido. Cuando volvió a aparecer, trajo documentos. Papeles legales que quería que firmara. Dijo que era un poder notarial simple, para que él pudiera ayudarme con mis asuntos en caso de que yo me enfermara o no pudiera manejarlo sola. Sacudí la cabeza. Soy vieja, no soy estúpida. Llevé esos papeles con un abogado del barrio, un hombre que me cobró $20 por revisarlos. Y me dijo la verdad. El silencio era tan denso que dolía. Esos documentos le daban a Pablo control total sobre mi casa, mi pensión, todo. Podría venderla sin mi consentimiento. Podría internarme en cualquier lugar sin mi aprobación. Básicamente, firmando eso, yo dejaría de tener cualquier decisión sobre mi propia vida. Pablo se puso de pie bruscamente. Mamá, no es así. Tú no entendiste. Siéntate. Mi voz resonó por todo el salón con una fuerza que no sabía que tenía. Pablo se sentó como si fuera un niño regañado. No he terminado de hablar. Paola intentó tomar su mano, pero él la apartó. Le dije a Pablo que no firmaría esos papeles, que mi casa era mía y que nadie me la quitaría. Se fue furioso. Paola me miró con tanto odio que sentí miedo en mi propia casa. Tragué saliva. Esa fue la última vez que vinieron a visitarme antes de hoy. Hace 4 meses. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero mi voz permanecía firme. 4 meses sin ver a mi hijo. 4 meses donde cada llamada que hacía iba directo al buzón. 4 meses donde los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta. Mi voz tembló. Hasta que hace 3 semanas recibí una invitación formal de boda por correo. Como si fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo, que lo crió sola, que sacrificó toda su vida por él. Vi a varias mujeres secándose los ojos con servilletas. Pero aún así vine hoy. Porque soy su madre. Porque a pesar de todo, quiero que sea feliz. Y porque guardé cada centavo que pude durante estos 4 meses para darles un regalo digno. Señalé los billetes todavía esparcidos en el suelo. $3,000 que representan 4 meses sin comprar carne, sin prender la calefacción en las noches frías, sin comprar mis medicinas para la artritis. $3,000 que son más de lo que gano en 7 meses de pensión. Paola había bajado la mirada ahora. Su madre, una mujer elegante con perlas al cuello, la miraba con decepción. $3,000 que Paola acaba de romper y tirar al suelo como si fueran basura. Porque para ella no es suficiente. Porque su suegra pobre, esa que viene del barrio, esa que no tiene educación, esa que usa vestidos de segunda mano, no puede dar regalos apropiados para su nivel. Mi voz se elevó, llena de toda la rabia y el dolor acumulados. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo habría dado mi vida por Pablo. Literalmente.
Si él hubiera necesitado un riñón, se lo habría dado. Si hubiera necesitado que vendiera mi casa para salvar la suya, lo habría hecho. Si me hubiera pedido mi último centavo, se lo habría dado sin pensarlo. Las lágrimas caían ahora como ríos. Porque así aman las madres. Sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. Pablo tenía el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Pero aparentemente, ese amor no es recíproco. Aparentemente, mi hijo solo me ve como un obstáculo. Como alguien vergonzoso que hay que esconder. Como una fuente de dinero o propiedades que explotar. Mi voz se quebró completamente. Aparentemente, todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué, todo lo que di, no significó nada. Emilia estaba llorando abiertamente. Teodoro tenía los puños apretados sobre la mesa, la mandíbula tensa. Y lo peor de todo es que yo lo permití. Permití que me tratara como menos que nada. Permití que me pidiera dinero que no tenía. Permití que viniera a mi casa solo cuando necesitaba algo. Permití que me hiciera sentir que yo era el problema. Cerré los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de perder al único hijo que tengo. Miedo de quedarme completamente sola en este mundo. Abrí los ojos y miré directamente a Pablo. Pero hoy, después de esta humillación, después de ver cómo la mujer que elegiste para compartir tu vida me destroza públicamente, después de ver cómo ni siquiera tuviste el valor de defenderme, finalmente entiendo algo. Mi voz se volvió fría como el hielo. Ya estoy sola, Pablo. Estuve sola desde el momento en que decidiste que tu madre era una vergüenza para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Así que quiero agradecerle a Paola. En serio. La miré directamente. Gracias por mostrarme la verdad de una forma tan clara que hasta una vieja pobre como yo pudo entenderla. Gracias por quitarme la venda de los ojos. Gracias por liberarme de la ilusión de que algún día mi hijo volvería a ser el niño que me abrazaba y me decía que cuando creciera me compraría una casa grande para que nunca más tuviera que trabajar. Paola parecía querer hundirse en su silla. Pero hay algo que ninguno de ustedes dos sabe. Algo que me he guardado durante todos estos años. Una sonrisa pequeña, triste, apareció en mis labios. Y creo que es momento de que lo sepan. Verán, durante todos estos años que trabajé como costurera, yo no solo cosía para pagar las cuentas del mes. No solo trabajaba para darle de comer a Pablo o para pagar su educación. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Cada semana, sin falta, apartaba algo. Aunque fueran $5, aunque fueran 10. Los escondía en una caja de galletas vieja que guardaba debajo de mi cama. Vi cómo algunos rostros se iluminaban con curiosidad. Pablo levantó la vista, confundido. Al principio era poco. Muy poco. Había semanas donde solo podía guardar $3 o $4. Pero nunca dejé de hacerlo. Ni una sola semana en 40 años. Dejé que esas palabras resonaran. 40 años, cada semana, guardando algo. Por pequeño que fuera. Teodoro sonrió. Él lo sabía. Él había sido mi confidente en los últimos años, la única persona a quien le había contado mi secreto. Cuando Pablo era niño, ese dinero era mi seguro. Mi red de protección para emergencias. Si se enfermaba y necesitaba un doctor, ahí estaba. Si se rompían sus zapatos y necesitaba otros, ahí estaba. Si había una excursión escolar y necesitaba el pago, ahí estaba. Mi voz se suavizó con el recuerdo. Pero la mayoría de las veces, no lo usaba. Encontraba otra forma. Trabajaba horas extra, pedía prestado a vecinos, me las arreglaba. Y el dinero seguía creciendo. Paola se había enderezado en su silla, prestando atención ahora. Cuando Pablo entró a la universidad, pensé que tendría que usar todo ese dinero para su educación. Y estaba lista para hacerlo. Completamente lista. Sacudí la cabeza. Pero conseguimos la beca parcial. Y yo trabajé como nunca para cubrir la otra mitad. 18 horas al día, 7 días a la semana, pero lo logré. Y el dinero de la caja de galletas siguió ahí, creciendo. El padre de Paola se había inclinado hacia adelante, escuchando con atención. Hace 20 años, cuando compré mi casita, no usé ese dinero.
Saqué un préstamo del banco, uno que pagué durante 20 años con intereses que me sangraron. Podría haberlo pagado de contado con mis ahorros, pero no lo hice. Sonreí, porque ese dinero tenía un propósito diferente. Un propósito que había estado madurando en mi mente durante años. Pablo me miraba ahora con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. Verán, yo sabía que algún día sería vieja. Sabía que algún día no podría trabajar más. Sabía que mi pensión sería miserable. Levanté la barbilla. Y no quería ser una carga para nadie. No quería depender de la caridad de mi hijo o de cualquier otra persona. Quería tener mi propia dignidad, mi propia independencia, hasta el último día de mi vida. Emilia asintió, orgullosa. Ella había sido testigo de mi determinación todos estos años. Así que seguí guardando. Año tras año. Dólar tras dólar. A veces eran $20 al mes. A veces 50 si había tenido un buen mes de trabajo. Cuando me jubilé del taller, pensé que ya no podría seguir ahorrando. Pero encontré la forma. Mi voz se llenó de orgullo. Arreglaba ropa para los vecinos. Cosía dobladillos, arreglaba roturas, hacía ajustes. Cobraba poco, pero algo era algo. Y ese algo iba directo a la caja de galletas. El silencio en el salón era absoluto. Podías escuchar una aguja caer. Hace 10 años, cuando los bancos empezaron a ofrecer cuentas de ahorro con intereses, finalmente saqué el dinero de debajo de mi cama. Fui al banco con mi caja de galletas llena de billetes arrugados, de monedas contadas una por una. Solté una risa. La cajera pensó que estaba loca. Una vieja llegando con una caja de lata llena de dinero, como si viviera en el siglo pasado. Vi algunas sonrisas en el salón. La imagen debió haber sido cómica. Pero cuando contaron el dinero, la cajera dejó de sonreír. Porque en esa caja de galletas había $120,000. Dejé que la cifra cayera como una bomba. $120,000 en billetes de 5, de 10, de 20. 40 años de sacrificio convertidos en una suma que ni yo misma podía creer que había acumulado. Pablo se había puesto de pie. Paola tenía la boca abierta. El padre de ella se había quedado paralizado con la copa de vino a medio camino de sus labios. El banco me ayudó a abrir una cuenta de inversión. Nada complicado, nada riesgoso. Solo algo seguro que me diera un poco de interés. Y durante los últimos 10 años, ese dinero ha seguido creciendo. Sonreí. Con los intereses y con lo poco que he podido seguir añadiendo cada mes de mi pensión, ahora hay $800,000 en esa cuenta. El salón estalló en murmullos. $800,000. La vieja pobre del barrio tenía $800,000. $800,000 que nadie sabía que existían. Ni Pablo, ni ustedes, ni nadie excepto mi banquero, mi abogado y Teodoro. Señalé a mi vecino, que me saludó con una inclinación de cabeza. $800,000 que han estado ahí, esperando, mientras mi hijo pensaba que su madre no tenía nada más que una casita vieja y una pensión miserable. Pablo tenía las manos en la cabeza, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Y ahora entenderán por qué guardé ese secreto. ¿Por qué nunca le dije a Pablo que tenía ese dinero? Mi voz se endureció. Porque quería saber si mi hijo me querría aunque pensara que no tenía nada. Quería saber si vendría a visitarme por amor y no por interés. Quería saber si la mujer que eligió para casarse lo amaba a él o amaba lo que pensaba que podría obtener de su familia. Paola se había puesto pálida como un fantasma. Y los últimos meses me dieron todas las respuestas que necesitaba. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Pablo solo venía cuando quería algo. Cuando necesitaba dinero para la boda. Cuando quería que firmara papeles para quedarse con mi casa. Cuando quería meterme en un asilo para deshacerse de su madre vergonzosa. Mi hijo intentó hablar, pero levanté la mano para silenciarlo. Y Paola dejó muy claro hoy, delante de todos ustedes, qué piensa de mí. Que soy una vieja pobre que no sirve para nada. Que mi regalo de $3,000 es basura. Que soy una vergüenza para su nivel social. Mi voz se quebró. $3,000 que representan casi un año de mi pensión. $3,000 que di con amor, esperando que aunque fuera poco, fuera recibido con agradecimiento.
Miré los billetes todavía esparcidos en el suelo. Nadie se había atrevido a recogerlos. Pero esos $3,000 no eran mi regalo real. Eran una prueba. Respiré profundo. Una prueba que ambos reprobaron de la forma más espectacular posible. El DJ había dejado de fingir que no escuchaba y ahora me miraba con los ojos como platos. Verán, hace 3 meses, cuando recibí esa invitación formal por correo, cuando me di cuenta de que mi propio hijo me trataba como a una extraña, tomé una decisión. Saqué un sobre del pequeño bolso que llevaba. Fui con mi abogado y redacté mi testamento. Un testamento que especifica exactamente qué pasará con mis $800,000 cuando yo muera. Pablo dio un paso hacia mí. Mamá, por favor. El testamento original, el que había hecho hace años, dejaba todo a Pablo. Toda mi herencia, mi casa, mis ahorros, todo para mi único hijo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Porque a pesar de todo, era mi hijo. Y yo creía que me amaba. Paola miraba el sobre en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Pero el testamento nuevo es diferente. Muy diferente. Abrí el sobre y saqué los papeles. En este testamento, mi casa será donada a una fundación que ayuda a madres solteras. Mujeres como yo, que luchan solas para sacar adelante a sus hijos, tendrán un lugar donde vivir temporalmente mientras se ponen de pie. Vi a varias mujeres en el salón asentir con aprobación. Emilia lloraba de orgullo. $100,000 irán para un fondo de becas universitarias para niños de bajos recursos. Niños que, como Pablo, tienen talento y ganas de estudiar pero no tienen los medios. Mi voz tembló. Porque yo sé lo que es ver a tu hijo con hambre de conocimiento y no tener cómo alimentar esa hambre. El mesero joven se había secado los ojos con su servilleta. Otros $200,000 irán para un hogar de ancianos del barrio. No uno de esos lugares lujosos que Paola y Pablo querían que yo considerara, no. Sacudí la cabeza. Un lugar humilde donde las personas mayores que no tienen familia, que no tienen dinero, puedan vivir con dignidad sus últimos años. Donde nadie los haga sentir como una carga. La madre de Paola tenía lágrimas en los ojos. Probablemente estaba imaginando su propia vejez, preguntándose si su hija la trataría mejor que como Paola me había tratado a mí. Y los 500,000 restantes. Hice una pausa larga, mirando directamente a Pablo. Irán divididos entre las personas que realmente estuvieron conmigo cuando no tenía nada. Emilia, que me prestó dinero cuando no tenía para comprar leche para Pablo. Teodoro, que arregló mi casa 1000 veces sin cobrarme un centavo. La señora Marta, que me dejó pagar la renta tarde incontables veces cuando Pablo era pequeño. Los vecinos que fueron mi familia cuando mi sangre me dio la espalda. Pablo se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Ese es mi testamento. Ese es mi legado. Sostuve los papeles en alto. Y está firmado, notariado y registrado legalmente. Pablo no recibirá un solo centavo de mi herencia. Ni él ni su esposa. Ni ahora ni nunca. Paola finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Pablo es tu hijo. Tiene derecho a... Derecho. Mi voz cortó el aire como un látigo. ¿Derecho a qué, exactamente? ¿Derecho a mi dinero porque compartimos sangre? ¿Derecho a mi casa porque lo parí? Me acerqué a ella. Los derechos se ganan, querida Paola. Con amor, con respeto, con lealtad. No con ADN. El padre de Paola se había puesto de pie. Señora Fagundes, creo que está siendo un poco... ¿Un poco qué? ¿Dramática? ¿Injusta? Lo miré directo a los ojos. Dígame, señor Macías, si su hija intentara internarlo en un asilo para quedarse con su casa, usted la recompensaría con una herencia. El hombre se quedó callado, sin saber qué responder. Eso pensé. Volví mi atención al salón completo. Pero no vine aquí solo a contarles sobre mi testamento. Vine a decirles algo más. Algo que descubrí hace apenas una semana y que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Saqué mi teléfono del bolso. Un teléfono viejo, simple, pero que funcionaba perfectamente para lo que necesitaba. Hace una semana fui a visitar a Emilia. Ella no se sentía bien y quería llevarle un caldo. Miré a mi amiga, que asintió.
Cuando llegué a su casa, escuché voces conocidas en la sala. Pablo y Paola estaban ahí, visitándola. Me pareció extraño porque mi hijo nunca había mostrado mucho interés en mis amistades. Emilia cerró los ojos, recordando ese día. Me quedé en el pasillo, sin anunciarme. Algo en mi interior me dijo que esperara, que escuchara. Y lo que escuché. Mi voz se quebró, lo que escuché me destrozó. Toqué la pantalla de mi teléfono, buscando la grabación que había hecho. Resulta que Pablo y Paola no estaban visitando a Emilia por cortesía. Estaban ahí para preguntarle sobre mí, para averiguar si yo tenía dinero escondido, si mi casa valía más de lo que ellos pensaban, si había alguna forma de convencerme de firmar esos malditos papeles. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Y cuando Emilia les dijo que no sabía de ningún dinero, que yo vivía con lo justo, ¿saben qué dijeron? El silencio era tan denso que dolía respirar. Presioné el botón de grabar en mi teléfono y lo dejé en la entrada. Grabé toda la conversación. Levanté el aparato. ¿Quieren escucharla? ¿Quieren saber qué piensa realmente mi hijo de su madre? Pablo se puso de pie bruscamente. Mamá, no. Por favor, no hagas esto. ¿Por qué no, Pablo? ¿Tienes miedo de que todos sepan la verdad? Mi dedo se cernió sobre el botón de reproducir. ¿Tienes miedo de que escuchen cómo le dijiste a Emilia que yo era un estorbo en tu vida? Yo no dije eso, gritó Pablo, pero su voz sonaba desesperada, culpable. ¿No? Presioné el botón. La voz de Pablo llenó el salón a través de los altavoces. Clara. Inconfundible. ... Es que no entiende. Emilia. Mi madre vive en el pasado. Se aferra a esa casa horrible como si fuera un palacio. Paola y yo necesitamos ese dinero. Tenemos planes, proyectos. No podemos estar cargando con una vieja que... Detuve la grabación. No necesitaba reproducir más. El daño estaba hecho. Pablo tenía el rostro desencajado. Yo estaba enojado ese día. No lo decía en serio. No lo decías en serio. Mi voz era puro hielo. Sigamos escuchando entonces. Presioné play nuevamente. La voz de Paola ahora. Es que tu madre no coopera, Pablo. Le hemos dado todas las razones lógicas para que se mude a un lugar mejor. Pero es terca como una mula. Honestamente, a veces pienso que deberíamos simplemente declararla incompetente. Tengo un amigo abogado que podría ayudarnos con eso. Un grito ahogado recorrió el salón. Declararme incompetente. Quitarme mis derechos legales para poder controlar mi vida. Pero hay más, dije, avanzando la grabación. Esta es mi parte favorita. La voz de Pablo de nuevo. El problema es que si la declaramos incompetente, hay todo un proceso legal. Y podría tomar meses. Necesitamos ese dinero ahora, Paola. Para el pago inicial del departamento que queremos. Para la inversión en el negocio de tu hermano. No podemos esperar a que mi madre se muera. No podemos esperar a que mi madre se muera. Repetí las palabras lentamente, dejando que cada una cayera como una piedra. Mi propio hijo, deseando que me muera para poder heredar. Pablo intentó acercarse a mí, pero retrocedí. No te atrevas. No te atrevas a tocarme. Mamá, yo no quiero que te mueras. Yo solo. ¿Solo qué? ¿Solo querías mi dinero? ¿Solo querías deshacerte de mí de la forma más conveniente? Mis lágrimas habían dejado de caer. Ahora solo quedaba rabia fría. Hay más en esa grabación. 30 minutos completos de ustedes dos planeando cómo manipularme, cómo aislarme de mis amigos, cómo hacerme parecer senil para que nadie cuestionara cuando me internaran. Paola se había levantado, retrocediendo hacia la salida como si quisiera huir. Pero los invitados bloqueaban el camino, todos mirándola con disgusto. Emilia me llamó ese mismo día después de que ustedes se fueron. Llorando, pidiéndome perdón por no haberlos echado de su casa de inmediato. Miré a mi amiga. Pero yo le agradecí. Le agradecí que me permitiera escuchar esa conversación. Porque finalmente me abrió los ojos completamente. El padre de Paola se acercó a su hija. ¿Es verdad esto? Planeaban internar a esta mujer contra su voluntad. Paola no respondió.
Solo miraba el suelo, derrotada. Por eso preparé esta prueba, continué. Por eso solo les di $3,000 hoy. Porque quería ver su reacción. Quería confirmar lo que ya sabía en mi corazón. Que no les importo. Que nunca les importé. Que solo soy un medio para un fin. Pablo se acercó de nuevo, esta vez lográndolo. Tomó mis manos entre las suyas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Yo estaba confundido, presionado. Paola me llenó la cabeza de ideas y yo. ¿Y tú qué? Retiré mis manos bruscamente. ¿Y tú olvidaste quién te crió? ¿Y tú olvidaste cuánto sacrifiqué por ti? ¿Y tú decidiste que 40 años de amor y dedicación valían menos que un departamento nuevo y una inversión de negocio? Yo te amo, mamá. Eres mi madre. No. Sacudí la cabeza. Una madre es alguien a quien respetas, a quien honras, a quien cuidas cuando envejece así como ella te cuidó cuando eras vulnerable. Yo fui tu madre. Pero tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste que era un obstáculo en tu camino al éxito. Las palabras cayeron entre nosotros como un muro infranqueable. Pero quiero que sepas algo, Pablo. A pesar de todo, a pesar de este dolor que siento en el pecho, a pesar de saber que planeabas destruir mis últimos años de vida. Mi voz se suavizó apenas. Todavía te amo. Porque así aman las madres. Incondicionalmente. Incluso cuando no deberían. Pablo se derrumbó, cayendo de rodillas frente a mí. Perdóname. Mamá. Por favor, perdóname. Algún día tal vez pueda perdonarte. Pero nunca podré olvidar. Y nunca podré confiar en ti de nuevo. Lo miré con una tristeza infinita. Y ese testamento que hice no va a cambiar. Porque aunque te perdone como persona, no puedo recompensarte económicamente por haberme traicionado. Me alejé de Pablo y caminé hacia el centro del salón. Todos los invitados me miraban con una mezcla de asombro, lástima y respeto. Había logrado algo que nunca pensé posible. Había silenciado a 200 personas con mi dolor. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije, mi voz resonando en el silencio absoluto. Que durante todos estos meses, mientras Pablo y Paola planeaban cómo quitarme todo, yo estaba planeando algo completamente diferente. Saqué otro sobre de mi bolso. Este era más grueso, más pesado. Hace 6 meses, cuando Pablo vino por primera vez con esos papeles que quería que firmara, yo empecé a hacer planes propios. No planes de venganza. No planes para castigarlos. Abrí el sobre lentamente. Planes para asegurarme de que cuando yo ya no esté, mi dinero haga la diferencia en las vidas de personas que realmente lo necesitan. Saqué varios documentos del sobre. Este es el contrato de donación de mi casa a la Fundación Madres Valientes. Ya está firmado. Ya es legal. El día que yo muera, 5 mujeres con hijos pequeños tendrán un techo sobre sus cabezas mientras reconstruyen sus vidas. Sostuve el papel en alto. 5 mujeres que no tendrán que dormir con miedo de no poder pagar la renta. 5 mujeres que podrán concentrarse en trabajar y estudiar sin la constante angustia de terminar en la calle. Vi a varias mujeres en el salón secándose las lágrimas. Probablemente algunas de ellas habían pasado por situaciones similares. Este otro documento es el fideicomiso para las becas universitarias. $100,000 que generarán intereses suficientes para que cada año 4 estudiantes de bajos recursos puedan pagar su universidad completa. Mi voz se llenó de emoción. 4 Pablos cada año. 4 niños que tendrán la oportunidad que yo le di a mi hijo. Excepto que estos niños, espero, valorarán el sacrificio que alguien hizo por ellos. Pablo seguía de rodillas en el suelo, llorando en silencio. Paola se había sentado de nuevo, con el rostro oculto entre las manos. Y saqué el tercer documento, es la donación al Hogar del Atardecer. $200,000 para renovar las instalaciones, contratar más personal, mejorar la alimentación de los ancianos que viven ahí. Sentí un nudo en la garganta. Personas que fueron abandonadas por sus familias. Personas que dieron todo por sus hijos y ahora están solos, olvidados, esperando la muerte en habitaciones frías y tristes. Teodoro se limpió los ojos con el dorso de la mano. Él había visitado ese hogar conmigo varias veces. Había visto las condiciones en las que vivían esas personas.
¿Y saben por qué hice todo esto antes de hoy? ¿Por qué no esperé a morir para que se ejecutara mi testamento? Miré directamente a Pablo. Porque quería verlo. Quería ver qué harían cuando supieran que hay $800,000, pero que nunca serán suyos. Caminé lentamente de regreso hacia la mesa principal, mis zapatos viejos resonando en el piso de mármol. Quería ver si, al saber que el dinero existe pero que no pueden tocarlo, finalmente entenderían algo. Que el amor no se compra. Que la familia no se construye sobre herencias y propiedades. Que el respeto no se exige, se gana. Me detuve frente a Paola, quien finalmente levantó la vista para mirarme. Tú me llamaste vieja, pobre delante de todos. Me humillaste. Rompiste mi regalo como si fuera basura. Mi voz era tranquila ahora, pero firme. Pero resulta que tengo más dinero del que tú y tu familia probablemente verán en toda su vida. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que si me hubieras tratado con respeto, si hubieras amado genuinamente a mi hijo, si hubieras sido una buena nuera, probablemente habrías heredado todo eso algún día. Paola abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Pero decidiste mostrar tu verdadero carácter. Decidiste que una mujer de 62 años que viste un vestido de segunda mano no merecía tu respeto. Decidiste que alguien que vive de una pensión de $400 no tenía valor como persona. Sacudí la cabeza. Y esa decisión te costó $800,000. El padre de Paola se acercó a mí. Señora Fagundes, mi hija cometió un error terrible. Pero seguramente podemos arreglar esto. Paola puede disculparse, pueden. ¿Pueden qué? ¿Fingir que nada pasó? ¿Pretender que esto fue solo un malentendido? Lo miré con tristeza. Señor Macías, con todo respeto, su hija no cometió un error. Mostró quién es realmente. Y yo le creo. La madre de Paola también se acercó. Por favor, señora. Son recién casados. Están empezando su vida juntos. Una disculpa sincera. Señora, la interrumpí suavemente. Cuando su hija rompió ese sobre y tiró mi dinero al suelo, cuando se rió de mi regalo, cuando me llamó vieja pobre, no estaba teniendo un mal día. Estaba mostrando su verdadero ser. Y eso no se arregla con una disculpa. Me volví hacia todo el salón. Quiero que todos ustedes entiendan algo. No hice esto por venganza. No revelé todo esto para humillar a Pablo y Paola de la forma en que ellos me humillaron a mí. Respiré profundo. Lo hice porque necesitaba que supieran la verdad. Necesitaba que vieran que el dinero no define el valor de una persona. Que alguien puede vivir modestamente por elección, no por necesidad. Emilia se puso de pie y comenzó a aplaudir. Lento al principio, pero firme. Teodoro se unió a ella. Luego el mesero joven. Luego otras personas en el salón. En cuestión de segundos, la mitad de los invitados estaban de pie, aplaudiendo. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de liberación. Gracias, dije al micrófono. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme por mi ropa o mi forma de hablar o el barrio de donde vengo. Gracias por entender que una madre puede amar con todo su corazón y aún así tener límites. Los aplausos continuaron. Pablo seguía en el suelo, destrozado. Paola lloraba ahora, pero no sé si era por arrepentimiento o por la vergüenza. Pablo, dije, y los aplausos se detuvieron. Sé que ahora estás sufriendo. Sé que probablemente piensas que soy cruel, que soy injusta. Pero algún día, si tienes hijos propios, entenderás. Entenderás que criar a un hijo no te da derecho sobre su amor. Que ese amor debe ser cultivado, respetado, honrado cada día. Me acerqué a él y me agaché para quedar a su altura. Te di todo lo que tenía cuando eras niño. Cada centavo, cada hora, cada gota de energía. Lo hice con amor, sin esperar nada a cambio. Toqué suavemente su mejilla. Pero ahora eres un hombre adulto. Y los hombres adultos deben tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Tú decidiste que yo no valía tu tiempo a menos que necesitaras algo. Decidiste que era un obstáculo para tu felicidad. Y esa decisión tiene consecuencias. Lo siento, mamá, sollozó Pablo. Lo siento tanto. Lo sé, hijo.
Sé que lo sientes, pero sentir no es suficiente. Me puse de pie con dificultad, mis rodillas protestando. El perdón es posible. La reconciliación es posible. Pero la confianza, una vez rota así, no se recupera fácilmente. Miré a Paola, quien ahora me observaba con ojos rojos e hinchados. En cuanto a ti, Paola, no te conozco lo suficiente para odiarte, pero sí te conozco lo suficiente para saber que no eres la persona que quiero en mi vida. Mi voz era firme. Le diste a mi hijo las peores ideas. Lo manipulaste para que me viera como un problema a resolver en lugar de una madre a quien amar. Por eso, no eres bienvenida en mi casa. Nunca. Paola asintió lentamente, sin atreverse a discutir. Pero Pablo volvió a mirarlo. Tú eres mi hijo. Y aunque ahora mismo no puedo mirarte sin sentir dolor, no voy a cerrar la puerta completamente. Si algún día quieres intentar reconstruir nuestra relación, no será sobre una herencia o una casa o dinero. Será sobre respeto mutuo, sobre amor genuino, sobre ser familia de verdad. Pablo asintió, incapaz de hablar. Y para que quede claro, levanté la voz para que todos escucharan. Los documentos que les mostré son reales y legales. Pero hay una cláusula que no mencioné. Pablo levantó la vista, esperanzado. La cláusula dice que si Pablo demuestra, durante los próximos 5 años, que ha cambiado realmente, que entiende el valor de la familia más allá del dinero, que puede ser un hijo que visite a su madre porque la ama y no porque necesita algo. Hice una pausa. Entonces podré modificar el testamento. No para darle todo. Nunca todo. Pero sí para incluirlo de alguna forma. Vi un destello de esperanza en los ojos de Pablo. 5 años, repetí. 5 años de visitarme regularmente. 5 años de llamadas que no sean para pedir dinero. 5 años de recordar mi cumpleaños, de invitarme a cenar, de preguntarme cómo estoy sin segundas intenciones. Mi voz se quebró. 5 años de ser el hijo que necesito, no el hijo que fuiste estos últimos meses. Pablo asintió fervientemente. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Lo haré. Las promesas son fáciles, Pablo. Las acciones son lo que cuenta. Lo miré con tristeza. Y para que esa cláusula sea active, hay condiciones muy específicas. Saqué otro documento de mi bolso. Parecía que había traído medio archivo legal a esta boda. Primera condición: Pablo debe venir a visitarme al menos 2 veces al mes. Visitas reales, no videollamadas de 5 minutos. Visitas donde se siente, tome café conmigo, me cuente de su vida, escuche sobre la mía. Leí del documento. Si falta 3 meses consecutivos sin una razón válida, la cláusula queda anulada permanentemente. Pablo palideció pero asintió. Segunda condición: no puede pedirme dinero. Ni un centavo. Ni prestado ni regalado. Nada. Mi voz era firme. Si necesita ayuda económica, que vaya a un banco como cualquier adulto responsable. Yo ya pagué mi deuda como madre. No le debo más sacrificios económicos. Paola apretó los labios, claramente molesta por esta condición, pero no dijo nada. Tercera condición: debe asistir a terapia familiar conmigo. 1 vez al mes durante al menos 1 año. Miré a Pablo directo a los ojos. Porque esto no se arregla solo con buenas intenciones. Necesitamos ayuda profesional para reconstruir lo que se rompió. El padre de Paola murmuró algo a su esposa. Probablemente aprobaba esta condición. Cuarta condición: Paola no puede estar presente en ninguna de las visitas durante el primer año. Miré a mi nuera. Necesito tiempo con mi hijo. Solo con él. Para ver si queda algo del niño que crié bajo toda esta fachada de ambición y estatus. Paola abrió la boca para protestar, pero su madre le puso una mano en el brazo, silenciándola. Y quinta condición, la más importante: mi voz se endureció como el acero. Si descubro que me está mintiendo, que está fingiendo cariño para eventualmente heredar, si encuentro un solo indicio de manipulación o falsedad, no solo se anula la cláusula. También lo desheredaré completamente y públicamente, y añadiré su nombre a una lista de personas que jamás recibirán ayuda de ningún fondo o fundación que yo establezca. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Entiendes estas condiciones, Pablo?, pregunté. Sí, mamá. Las entiendo.
Y las acepto. Su voz sonaba sincera, pero yo había aprendido a no confiar solo en palabras. Bien. Doblé el documento y lo guardé. Entonces empezamos desde cero. Hoy. En este momento. Tú decides si quieres intentarlo o si prefieres seguir con tu vida sin mí. Pablo se puso de pie lentamente. Quiero intentarlo, mamá. Quiero ser el hijo que merecías tener desde el principio. Veremos. Fue todo lo que dije. Me volví hacia el resto del salón. La mayoría de los invitados seguían de pie, algunos llorando, otros en shock, todos completamente absortos en este drama que se había desarrollado frente a ellos. Lamento haber arruinado esta celebración, dije al micrófono. Sé que vinieron a una boda, no a un enfrentamiento familiar. Pero necesitaban saber la verdad. Todos ustedes que estuvieron riéndose hace unos minutos cuando Paola me humilló, necesitaban saber que las apariencias engañan. Vi como algunos de los que se habían reído ahora bajaban la mirada, avergonzados. Esa señora con el vestido barato y los zapatos viejos que tanto les divirtió, resulta que tiene más dinero que la mayoría de ustedes. Pero lo más importante, mi voz se elevó. Tiene algo que el dinero no puede comprar. Tiene dignidad. Tiene principios. Tiene el coraje de defender lo que es correcto incluso cuando duele. Emilia gritó, así se habla. Y varias personas se rieron, rompiendo un poco la tensión. Y quiero decirles algo más. Algo importante. Respiré profundo. Durante 40 años guardé ese dinero en secreto. Viviendo modestamente, ahorrando cada centavo, negándome pequeños lujos que podría haber tenido. ¿Saben por qué? Caminé lentamente entre las mesas, mirando a los invitados a los ojos. Porque quería saber quién me amaría cuando pensaran que no tenía nada. Quería saber cuáles de mis amistades eran reales y cuáles eran interesadas. Quería saber si mi hijo me querría aunque creyera que no tendría herencia. Sonreí con tristeza. Y obtuve todas mis respuestas. Me detuve frente a una mesa donde estaban sentados algunos compañeros de trabajo de Pablo. Hombres y mujeres jóvenes, bien vestidos, exitosos. Ustedes probablemente piensan que soy tonta. Que podría haber vivido mejor todos estos años. Que podría haberme comprado ropa linda, haber viajado, haber disfrutado mi dinero. Los miré uno por uno. Pero entonces no habría sabido la verdad. No habría visto el verdadero carácter de las personas a mi alrededor. Una mujer joven en esa mesa habló. Señora Fagundes, yo creo que usted es increíblemente sabia. Y valiente. Sonreí. Gracias, querida. Pero no soy valiente. Solo soy una mujer cansada de ser tratada como si no valiera nada. Volví al centro del salón. Y ahora, después de revelar todo esto, después de exponer a mi hijo y a mi nuera frente a todos ustedes, quiero hacer algo más. Miré a Paola. Quiero darte una oportunidad que no mereces. Paola levantó la vista, confundida. Eres joven. Tienes toda una vida por delante. Y acabas de casarte con mi hijo, para bien o para mal. Caminé hacia ella. No te conozco bien. No sé si eres mala persona por naturaleza o si simplemente fuiste criada con valores equivocados. Pero voy a darte el beneficio de la duda. Me paré frente a ella, mirándola desde arriba. Si realmente amas a Pablo, si realmente quieres construir una familia con él, entonces necesitas cambiar. Necesitas entender que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en el barrio donde vive. Mi voz se suavizó apenas. Porque algún día tú también serás vieja. Algún día tus manos estarán arrugadas y tu espalda estará encorvada. Y en ese día, vas a querer que tus hijos te traten con respeto y amor, no que te vean como un estorbo. Paola tenía lágrimas rodando por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Así que te doy la misma oportunidad que le di a Pablo. 5 años. 5 años para demostrarme que eres capaz de cambiar, de crecer, de ser mejor persona. La miré fijamente. No espero que me ames. No espero que seamos mejores amigas. Pero sí espero respeto básico. Cortesía básica. Decencia humana básica. Yo lo siento, susurró Paola. No sé qué me pasó. Yo no soy así normalmente. Entonces demuéstralo.
Mi voz no dejaba espacio para discusión. Demuéstrame durante los próximos 5 años que hoy fue una aberración, no tu verdadero carácter. Porque ahora mismo, lo único que sé de ti es que eres capaz de humillar a una mujer mayor en su día más feliz. Paola asintió, incapaz de hablar. Me volví hacia el padre de Paola. Señor Macías, usted parece un hombre decente. Un hombre de negocios, probablemente acostumbrado a evaluar carácter y tomar decisiones difíciles. Él asintió. Así es, señora Fagundes. Entonces le pido un favor. Hable con su hija. Enséñele lo que aparentemente no aprendió en su crianza. Que el dinero va y viene, pero el carácter es para siempre. Que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre en espíritu. El hombre me miró con respeto. Tiene toda la razón, señora. Y le pido disculpas por el comportamiento de mi hija. Créame que esto no refleja los valores que intentamos inculcarle. Aprecio sus palabras, señor Macías. Pero las disculpas deben venir de ella, no de usted. Miré nuevamente a Paola. Y deben ser sinceras, no forzadas por la vergüenza del momento. Paola se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban visiblemente. Se acercó a mí con pasos inseguros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo donde momentos antes había tirado mi dinero. Señora Fagundes. Amelia comenzó, su voz apenas un susurro. No tengo palabras para expresar cuánto lamento lo que hice. Lo que dije. Las lágrimas caían libremente por su rostro. Usted tiene razón. Mostré lo peor de mí. Y no tengo excusa. La miré en silencio, esperando que continuara. Crecí con dinero. Siempre lo tuve todo. Y en algún momento de mi vida, empecé a creer que eso me hacía mejor que los demás. Su voz se quebró. Que las personas que no tenían lo que yo tenía eran menos. Y eso está mal. Está terriblemente mal. Algunos invitados murmuraban, pero la mayoría escuchaba en silencio. Cuando Pablo me habló de usted, cuando me dijo que vivía con una pensión pequeña, que su casa estaba en un barrio humilde, yo la juzgué sin conocerla. Paola sollozó. Pensé que sería una carga para nosotros. Pensé que tendríamos que mantenerla, ayudarla económicamente. Y en lugar de verlo como una oportunidad de retribuir todo lo que usted hizo por Pablo, lo vi como un problema. Esperé. Necesitaba escuchar más. Y luego, cuando Pablo sugirió lo del poder notarial, cuando empezamos a hablar de su casa, yo fui la que lo presionó. Yo fui la que sembró esas ideas en su cabeza. Paola me miró directamente a los ojos. Pablo la ama, señora Fagundes. Sé que no lo parece después de todo lo que pasó, pero la ama. Yo fui quien corrompió ese amor con ambición y codicia. Eso no lo exime de responsabilidad, dije firmemente. Él es un hombre adulto. Él tomó sus propias decisiones. Lo sé. Tiene razón. Pero necesito que sepa que la culpa mayor es mía. Paola respiró profundo. Y si me da la oportunidad de demostrárselo durante estos 5 años, le juro que haré todo lo posible por cambiar. Por ser la nuera que usted merece. Por ser una mejor persona. La miré en silencio durante largos segundos, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad o de manipulación. Era difícil saberlo en ese momento, con la adrenalina y las emociones tan altas. El tiempo lo dirá, fue todo lo que respondí. Las palabras bonitas son fáciles. Los cambios reales son difíciles. Paola asintió y volvió a su lugar junto a Pablo. Él la abrazó, ambos llorando. Me volví hacia Emilia y Teodoro, quienes me miraban con orgullo y admiración. Emilia, Teodoro, vengan aquí por favor. Ambos se acercaron sin dudarlo. Emilia me abrazó fuertemente, susurrando en mi oído, estoy tan orgullosa de ti, amiga. Cuando nos separamos, tomé sus manos entre las mías. Ustedes dos han sido mi verdadera familia estos últimos años. Cuando Pablo dejó de visitarme, cuando me sentía más sola que nunca, ustedes estuvieron ahí. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Emilia, me prestaste dinero cuando no tenía para las medicinas. Teodoro, arreglaste mi techo cuando llovía adentro de mi casa. Los dos me escucharon llorar, me hicieron reír, me recordaron que todavía tenía valor como persona. Emilia lloraba abiertamente.
Teodoro intentaba mantenerse fuerte, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Por eso, quiero que todos aquí sepan que parte de esos $500,000 que mencioné serán para ustedes. 50,000 para Emilia, 50,000 para Teodoro. Vi cómo ambos abrían los ojos sorprendidos. No porque les deba dinero, porque les debo mucho más que eso. Les debo mi cordura, mi esperanza, mi fe en la bondad humana. Amelia, no, comenzó Emilia. No tienes que. Sí tengo que. Y quiero hacerlo. La abracé de nuevo. Tú has trabajado toda tu vida limpiando casas ajenas. Tus rodillas están destruidas. Tu espalda te mata. Es hora de que descanses. Estos $50,000 son para que puedas retirarte con dignidad. Emilia se derrumbó en mi hombro, sollozando de gratitud. Miré a Teodoro. Y tú, mi querido vecino. Viudo hace 10 años, viviendo solo en esa casa grande que construiste con tus propias manos. Siempre ayudando a todos, nunca pidiendo nada para ti. Sonreí a través de las lágrimas. Estos $50,000 son para que puedas hacer ese viaje a España que siempre quisiste hacer. Para que visites la tierra de tus padres antes de que sea demasiado tarde. Teodoro finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Amelia, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que lo usarás bien. Que lo disfrutarás. Lo abracé también. Porque ustedes dos merecen ser felices. Merecen cosechar un poco de todo el bien que han sembrado en este mundo. Los tres nos abrazamos en el centro del salón, mientras los invitados aplaudían nuevamente. Este aplauso era diferente. Era cálido, genuino, lleno de emoción real. Cuando nos separamos, me limpié las lágrimas y volví al micrófono. Sé que esta boda no salió como Pablo y Paola la planearon. Sé que probablemente querían una celebración perfecta, llena de alegría y baile y brindis. Miré alrededor del salón. Pero a veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que queremos. Y lo que esta familia necesitaba era un momento de verdad brutal. El salón estaba completamente silencioso otra vez. Necesitábamos que se revelaran los secretos. Que se dijera lo que se callaba. Que se expusieran las mentiras y las manipulaciones. Respiré profundo. Porque solo desde la verdad, por dolorosa que sea, podemos empezar a sanar. Pablo me miraba con una mezcla de amor, dolor y vergüenza. Así que voy a hacer algo más. Algo que no tenía planeado, pero que siento que es necesario. Miré a Pablo y Paola. Les voy a dar un regalo de bodas real. No dinero. No propiedades. Algo mucho más valioso. Ambos me miraron confundidos. Les voy a dar la verdad sobre el matrimonio. Sobre la familia. Sobre lo que realmente importa en la vida. Caminé hacia ellos lentamente. Porque están empezando su vida juntos, y si no aprenden estas lecciones ahora, van a repetir los mismos errores que casi destruyeron nuestra relación. Me paré frente a ellos, mirándolos a ambos. Lección número 1. El dinero nunca debe ser más importante que las personas. Nunca. Mi voz era firme. Pueden tener toda la riqueza del mundo, pero si no tienen a quien amarlos genuinamente, morirán solos y miserables. Pablo asintió, tomando la mano de Paola. Lección número 2. La familia se construye con acciones, no con palabras. Decir te amo es fácil. Demostrarlo con presencia, con tiempo, con sacrificio, eso es lo difícil. Señalé hacia todos los invitados. Todos estos testigos hoy vieron cómo las palabras vacías se exponen bajo presión. No sean personas de palabras vacías. Paola se limpió las lágrimas, escuchando atentamente. Lección número 3. Respeten a sus mayores. No porque sean perfectos. No porque siempre tengan razón. Sino porque han vivido más, han sufrido más, han aprendido más. Mi voz se suavizó. Algún día ustedes serán los viejos. Y van a querer que los jóvenes los traten con dignidad, no como desechos descartables. Varias personas mayores en el salón asintieron con aprobación. Lección número 4. Nunca subestimen a nadie basándose en apariencias. Esa mujer con ropa vieja puede tener más sabiduría que 1000 personas con trajes caros.
Ese hombre que vive en un barrio humilde puede tener más integridad que cualquier ejecutivo corporativo. Miré directamente a Paola. Las apariencias siempre, siempre engañan. Paola bajó la mirada, avergonzada. Y lección número 5, la más importante. Hice una pausa larga. El amor verdadero es incondicional, pero el respeto debe ser ganado. Yo amaré a Pablo hasta mi último aliento porque es mi hijo. Pero mi respeto, mi confianza, mi presencia en su vida, eso debe ganarlo de nuevo. Día a día. Acción por acción. Pablo se puso de pie y me abrazó. Lo haré, mamá. Te lo juro. Recuperaré tu confianza. Lo abracé de vuelta, permitiéndome sentir ese amor maternal que nunca había muerto a pesar de todo. Espero que sí, hijo. Espero que sí. Nos separamos y miré a Paola. ¿Y tú? ¿Estás lista para hacer el trabajo duro de convertirte en una mejor persona? Paola se puso de pie también. Sí, señora Fagundes. Haré lo que sea necesario. Bien. Entonces empezamos hoy. Ahora mismo. Miré a ambos. La primera prueba es muy simple. Van a recoger cada uno de esos billetes del suelo. Los $3,000 que Paola tiró como basura. Y van a guardarlos con cuidado. Paola miró hacia el suelo donde estaban esparcidos los billetes. Sin dudarlo, se arrodilló, su vestido de novia arrastrándose por el piso de mármol, y comenzó a recogerlos uno por uno. Pablo se arrodilló junto a ella, ayudándola. Esos $3,000, continué mientras los veía trabajar, no son para ustedes. Van a donarlos a la Fundación Madres Valientes. En mi nombre. Como su primer acto de reparación. Pablo levantó la vista. Por supuesto, mamá. Lo haremos mañana mismo. No. Lo harán ahora. Teodoro tiene el contacto del director de la fundación en su teléfono. Harán la transferencia antes de que termine esta noche. Mi voz no dejaba espacio para negociación. Porque las promesas sin acciones inmediatas no significan nada. Ambos asintieron mientras terminaban de recoger hasta el último billete. Me volví hacia todos los invitados una última vez. 200 personas que habían venido a celebrar un matrimonio y terminaron presenciando un drama familiar que probablemente recordarían por el resto de sus vidas. Quiero agradecerles a todos por su paciencia. Sé que esto no fue lo que esperaban cuando aceptaron la invitación a esta boda. Una sonrisa cansada apareció en mi rostro. Pero tal vez algunos de ustedes aprendieron algo hoy. Tal vez algunos de ustedes llamarán a sus madres esta noche y les dirán cuánto las aman. Tal vez algunos pensarán 2 veces antes de juzgar a alguien por su ropa o su casa o su cuenta bancaria. Vi a varias personas asentir, algunas sacando sus teléfonos probablemente para hacer exactamente eso. Y para los que se rieron cuando Paola me humilló al principio de la noche, mi voz endureció apenas. Espero que hayan aprendido que la vida da muchas vueltas. Que la persona de la que te burlas hoy puede ser la persona que te enseñe la lección más importante mañana. El silencio era respetuoso ahora, no incómodo. Dicho esto, no quiero arruinar completamente esta celebración. Pablo y Paola se casaron hoy. A pesar de todo lo que pasó, a pesar del dolor y las revelaciones, siguen siendo marido y mujer. Miré a mi hijo. Y yo, como madre, quiero que sean felices. Genuinamente felices. No felices por dinero o estatus o apariencias, sino felices porque se aman y se respetan. Pablo tenía lágrimas frescas en los ojos. Gracias, mamá. Así que voy a hacer algo más. Algo que tampoco tenía planeado. Saqué mi chequera del bolso. Voy a darles un regalo adicional. Pero este viene con condiciones muy claras. Escribí un cheque lentamente, el sonido del bolígrafo sobre el papel resonando en el silencio del salón. Este cheque es por $25,000. Sostuve el papel en alto. Pero no es para comprar un departamento o invertir en negocios. Es específicamente para que tomen clases de manejo financiero, para que vayan a terapia de pareja, y para que hagan un viaje juntos. Un viaje real donde desconecten del mundo y se conozcan de verdad. Paola miraba el cheque con los ojos muy abiertos. Si descubro que usaron este dinero para cualquier otra cosa, no solo me lo tendrán que devolver. También se anula permanentemente cualquier posibilidad de modificar mi testamento. Miré a ambos severamente.
Entendido. Entendido, dijeron al unísono. Les entregué el cheque. Este es mi regalo real. No $3,000 de prueba. $25,000 de esperanza. Esperanza de que pueden cambiar, crecer, convertirse en mejores personas. Pablo tomó el cheque con manos temblorosas. No te defraudaremos, mamá. Te lo prometo. Las promesas son fáciles, hijo. Ya lo dije antes. Son las acciones las que cuentan. Toqué su mejilla suavemente. Demuéstramelo. No con palabras. Con hechos. Me alejé de ellos y caminé hacia donde estaban Emilia y Teodoro, mis verdaderos pilares durante estos años difíciles. Y ahora, si me disculpan, creo que es hora de que me retire. Ha sido una noche muy larga y muy emocional. Miré a Emilia. ¿Me acompañas a casa, amiga? Por supuesto, dijo ella, tomando mi brazo. Yo las llevo, ofreció Teodoro inmediatamente. Mientras caminábamos hacia la salida, Pablo corrió hacia mí. Mamá, espera. No te vayas así. Quédate. Por favor. Celebra con nosotros. Lo miré con tristeza. Pablo, necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Necesito estar sola con mis pensamientos. Toqué su mano. Pero te llamaré en unos días. Y empezaremos de nuevo. Poco a poco. ¿De verdad? Su voz sonaba como la de un niño pequeño. De verdad. Lo abracé una última vez. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Pero ahora mismo, necesito espacio para sanar. Nos separamos y continué caminando hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me volví una última vez. Ah, una cosa más, dije, mi voz resonando por última vez en el salón. Para todos los que están aquí, quiero que sepan algo importante. Algo que definirá cómo vivo el resto de mis días. Todos me miraban, esperando. Tengo 62 años. Tengo artritis en las manos, dolor de espalda crónico, y probablemente no me quedan tantos años por delante. Sonreí. Pero tengo $800,000, una casa pagada, y por primera vez en mi vida, libertad total. Caminé de regreso al centro del salón una última vez. Durante 40 años viví para mi hijo. Sacrifiqué todo por él. Mi juventud, mi salud, mis sueños, todo. Mi voz se llenó de una emoción que no podía nombrar. Pero ahora, gracias a esta dolorosa lección que tuve que aprender, voy a vivir para mí. Por primera vez en mi vida, voy a pensar en Amelia Fagundes. Emilia sonrió ampliamente. Teodoro también. Voy a viajar. Voy a conocer esos lugares que solo vi en revistas. Voy a comprarme ropa nueva, no de segunda mano. Voy a ir a restaurantes buenos y pedir lo que quiera sin mirar los precios. Sentí una libertad inmensa en mi pecho. Voy a vivir los años que me quedan con dignidad, con alegría, con la satisfacción de saber que me lo gané. Los aplausos comenzaron de nuevo, esta vez acompañados de gritos de apoyo y ánimo. Y si Pablo y Paola deciden ser parte de esa vida, si deciden visitarme genuinamente, si deciden amarme sin interés, serán bienvenidos. Miré a mi hijo. Pero si no, estaré bien. Porque finalmente entendí que estar sola es mejor que estar rodeada de gente que solo te quiere por lo que tienes. Caminé hacia Teodoro y tomé su brazo. Y quién sabe, dije con una sonrisa pícara, tal vez este viejo vecino mío y yo finalmente hagamos ese viaje a España juntos. Como amigos o tal vez como algo más. Porque nunca es tarde para encontrar compañía genuina. Teodoro se sonrojó pero sonrió ampliamente. Sería un honor, Amelia. Las mujeres en el salón suspiraron románticas. Incluso después de todo el drama, el corazón humano siempre quiere un final feliz. Así que eso es todo. Esa es mi historia. La historia de una vieja pobre que resultó no ser tan pobre después de todo. Levanté la barbilla con orgullo. La historia de una madre que amó demasiado y tuvo que aprender a amarse a sí misma primero. Miré a Pablo una última vez. Los próximos 5 años dirán si recupero a mi hijo o si lo pierdo para siempre. Pero de cualquier manera, estaré bien. Porque finalmente encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Pablo con voz quebrada.
Mi dignidad. Mi valor propio. Mi voz. Sonreí a través de las lágrimas. Y eso, hijo mío, no tiene precio. Con esas palabras finales, salí del salón del brazo de mis dos verdaderos amigos. Detrás de mí, escuché los aplausos continuar, mezclados con llanto y murmullos de admiración. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundo, sintiendo como si estuviera respirando realmente por primera vez en años. ¿Estás bien?, preguntó Emilia, apretando mi brazo. Más que bien, respondí honestamente. Estoy libre. Teodoro abrió la puerta de su auto para mí. Antes de entrar, miré hacia atrás al salón iluminado. A través de las ventanas podía ver a Pablo y Paola hablando con sus invitados, probablemente tratando de salvar lo que quedaba de su celebración. ¿Crees que cambiarán?, preguntó Teodoro. No lo sé, admití. Pero ya no es mi responsabilidad asegurarme de que lo hagan. Les di todas las herramientas, todas las oportunidades. Ahora depende de ellos. Me subí al auto, Emilia en el asiento trasero, Teodoro al volante. ¿A dónde vamos?, preguntó él. A casa, dije. Mi casa. Esa casita humilde en el barrio que tanto despreciaban. Porque es mía, es honesta, y está llena de recuerdos reales. Buenos y malos, pero reales. Mientras nos alejábamos del salón de fiestas, miré por la ventana hacia las calles iluminadas de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. No importaba si Pablo cumplía sus promesas o no. No importaba si Paola realmente cambiaba o si todo había sido un show para salvar las apariencias. Lo que importaba es que yo había recuperado mi voz. Había defendido mi dignidad. Había demostrado que el valor de una persona no se mide en dólares o propiedades, sino en carácter, en integridad, en la capacidad de amar sin perderse a sí mismo en el proceso. Amelia, dijo Emilia desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy tomó un coraje inmenso. No fue coraje, respondí suavemente. Fue necesidad. Necesidad de respirar, de vivir, de existir como algo más que la madre abnegada que da todo sin recibir nada. Teodoro me miró de reojo mientras manejaba. ¿Y qué harás ahora? ¿Realmente vas a viajar? Sí, dije con determinación. Ya investigué. Hay un tour por Europa que sale el próximo mes. 3 semanas visitando Francia, Italia, España. Cuesta $12,000. Sonreí. Y voy a pagarlo sin pensarlo 2 veces. Porque me lo merezco. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Teodoro tímidamente. Lo miré y vi en sus ojos algo que había estado ahí por años, pero que yo nunca me había permitido ver. Admiración. Respeto. Y tal vez, solo tal vez, amor. Me encantaría, respondí sinceramente. Pero pagas tu propio boleto. No estoy buscando a alguien que dependa de mí económicamente. Él rió. Trato hecho. Tengo mis propios ahorros, aunque no tanto como tú, señora millonaria secreta. Reímos juntos, y en esa risa encontré algo que no había sentido en años. Ligereza. Esperanza. La posibilidad de un futuro que no girara completamente alrededor del dolor y el sacrificio. Cuando llegamos a mi casa, las luces del porche se encendieron automáticamente. Mi casita. Pequeña, humilde, en un barrio que gente como Paola despreciaba. Pero era mía. Cada ladrillo pagado con mi sudor. Cada ventana limpiada con mis propias manos. ¿Quieren pasar por un café?, ofrecí. Siempre, dijo Emilia. Entramos los 3, y mientras preparaba el café en mi cocina vieja pero funcional, pensé en todo lo que había pasado esa noche. En el dolor, en la revelación, en la liberación. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Pablo. Mamá, sé que dijiste que necesitabas espacio, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad. Te amo. Y voy a demostrártelo. Empezando mañana. Te llamaré para agendar nuestra primera sesión de terapia. Leí el mensaje y no respondí inmediatamente. Las palabras eran bonitas. Pero yo ya no vivía de palabras bonitas. Viviría de acciones concretas. ¿Pablo?, preguntó Emilia al ver mi expresión. Sí. Diciendo que lo siente. Que me ama. Guardé el teléfono. El tiempo dirá si es verdad.
Esa noche, sentados en mi pequeña sala, tomando café en tazas desparejas, compartiendo historias y risas, me di cuenta de algo fundamental. La riqueza verdadera no está en una cuenta bancaria. Está en momentos como estos. En amigos reales que te conocen en tu peor momento y aún así eligen quedarse. En la libertad de ser quien eres sin disculpas. Y por primera vez en 62 años, Amelia Fagundes era completamente libre.